La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Santo Domingo anunció la reducción de los horarios de suministro de agua potable a la población, tras la reducción del caudal del río Lelia. Moradores de la cooperativa 24 de septiembre solicitan mayor seguridad para el sector. En lo nacional, 1.200 personas privadas de libertad, incluida Mayra Salazar, fueron trasladadas entre las cárceles de Ambato y La Tacunga como parte de un operativo conjunto con el ejército ecuatoriano y el SNAI. En lo internacional, al menos 23 personas resultaron heridas tras un ataque ruso en Kharkov este lunes, que tuvo como objetivo una zona de bloques del centro densamente poblada. Esto y mucho más a continuación. Las noticias en el informativo con Brigitte Gilka. Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de El Informativo a través de la señal de Majestad Televisión. Gracias por acompañarnos durante este lunes 25 de noviembre de 2024. Conozcamos quién estará hoy en nuestro espacio de entrevistas. Esta noche, en nuestro espacio de entrevistas, nos acompañará Federico Mora, representante de personas con discapacidad en Santo Domingo, con el tema a tratar: situación de las personas con discapacidad en Santo Domingo. Miguel Quesada, gobernador de Santo Domingo de los Áchilas, con el tema a tratar: Universidad de Santo Domingo y un año de gestión del presidente Daniel Noboa. La Policía Nacional decomisó 95 paquetes de marihuana en el kilómetro 15 de la vía Chone durante el fin de semana, luego de que conductores de un vehículo evadieron un control policial y dejaron el alcaloide en la carretera. Un total de 95 paquetes de marihuana fueron decomisados por la Policía Nacional durante el fin de semana en el kilómetro 15 de la vía Achone. Según el informe policial, el hallazgo se produjo luego de que un grupo de presuntos narcotraficantes evadieran un control policial y tras una persecución abandonaran la droga en plena carretera, permitiendo a los agentes incautar la sustancia ilícita. Sobre este tema, el representante de las Fuerzas Armadas destacó que este decomiso contribuye a retirar del mercado una importante cantidad de sustancias sujetas a fiscalización, evitando así su distribución y comercialización en la provincia. El sacar de la calle sustancias sujetas a fiscalización es importante porque hacemos que niños y jóvenes que tal vez estén queriendo entrar en este mundo no tengan para consumir. O también las bandas dejan de percibir grandes ingresos económicos. Es importante conocer que la reducción de los índices delincuenciales superan el 50%. En este contexto, las autoridades indicaron que se están llevando a cabo operativos coordinados en diferentes zonas de la región, combinando esfuerzos entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras entidades locales para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos que afecten la tranquilidad de la población. Las operaciones continúan en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, fin de semana, todo el tiempo, a fin de garantizar la seguridad de la población en Santo Domingo de los Áchilas. Ejes viales, tenemos una planificación conjunta para hacer una interagencial entre varias instituciones y poder, dentro de cada una de las competencias, poder tener un mejor resultado. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con ellos, denunciando cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo el bienestar colectivo, para realizar los controles respectivos, capturando a los responsables de estos actos ilícitos y garantizando que sean sancionados por la ley. Un total de 1.200 personas privadas de libertad fueron trasladadas entre las cárceles de Ambato y La Tacunga como parte de un operativo planificado y ejecutado con apoyo del ejército ecuatoriano y del SNAI. Entre las trasladadas se encuentra Mayra Salazar. La madrugada de este domingo 24 de noviembre se registraron traslados de reos entre las cárceles de Cotopaxi y Tungurahua, según información del SNAI, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 655 privados de libertad fueron trasladados de la cárcel de Ambato a La Tacunga y 525 PPL mujeres, entre ellas Mayra Salazar, fueron trasladadas de La Tacunga a Ambato en 20 buses, todo esto en un operativo inédito. Mediante el traslado de 1.200 personas privadas de libertad desde Ambato a La Tacunga y viceversa.
El traslado se realizó con el estricto cumplimiento de los protocolos y procesos, respetando la normativa legal y vigente en estricto apego a los derechos humanos. Todo esto en beneficio de precautelar la seguridad y la vida de las personas privadas de libertad. Hoy más que nunca, el ejército ecuatoriano está pendiente de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y del pueblo en general. El ejército ecuatoriano continuará garantizando la seguridad e integridad de la ciudadanía, además del respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. La pérdida de control de un tanquero provocó un accidente de tránsito y un incendio en el sector de la Loma de Puengasí, y como resultado, una persona falleció y 3 resultaron heridas. Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas. ¿Qué Ferrari aquí en Carolina 2? Mira aquí, se ha explotado un tanquero, mira, se sigue incendiando todito. Está terrible esto. Las llamas recorrían parte del asfalto y amenazaban las viviendas de un conjunto en Puengasí. La nube de humo negro, producto del combustible que ardía, se veía desde varios puntos de la capital. Ahí está, tremendo incendio. Tengo explosionado para arriba, todito el combustible salió a los condominios. Todito se incendió, todito ese lado, por eso le ve que está negrito, todito se quemó. Fue muy ruidoso. La casa donde yo vivo fue como explota un tanque de gas. Un tanquero de 6.000 galones de combustible se movilizaba en sentido sur-norte y perdió pista. Invadió los carriles contrarios e impactó a 2 vehículos para posterior volcarse e incendiarse cerca del conjunto. Salió el conductor del camión, del tanquero, y el señor de la camioneta. Los dos salieron, el uno salió incendiado y se revolcó en el suelo, y la gente que ya salimos, los vecinos, le apagaron, pero está totalmente quemado el auto. Y el otro señor sí está un poco, solo leves cosas nomás que le pasó, pero más fue, de ahí sí explosionó. 33 miembros del cuerpo de bomberos y varios vehículos fueron desplegados inmediatamente para combatir las llamas. Además, desde las terrazas, los dueños de las viviendas arrojaban aguas en baldes y a través de mangueras para evitar que las llamas afecten su infraestructura. Sí, tenemos unidades de comando, ambulancias, unidades contra incendios, las cuales controlamos el incendio. Se propagó hacia la parte forestal de aquí la ladera, que también fue controlado. Tengo una unidad en la parte superior también verificando las casas que tuvieron la alerta. En la parte de arriba por el humo que estaba generando la combustión de aquí de la maleza y también del incendio vehicular. 3 vehículos resultaron afectados, el tanquero y una camioneta se incineraron totalmente. Además, producto de la pérdida del control por parte del conductor del tanquero, un automóvil de color azul fue impactado. Lamentablemente, el conductor de este vehículo falleció y otras personas resultaron heridas. Tenemos una persona que estaba de acompañante que está siendo atendida en una de las ambulancias, y las otras 2 heridos que fueron transportados inmediatamente por la unidad de ambulancia del cuerpo de bomberos hacia el Eugenio Espejo. Personal del CIAT realizó las pericias respectivas para determinar las causas del accidente. Además, se recomienda a la ciudadanía siempre manejar a la defensiva, cumplir con la normativa de tránsito para así evitar accidentes que puedan significar una desgracia mayor. La Policía Nacional está tras la pista de los sujetos que robaron una joyería ubicada en Quito, en un centro comercial. Los delincuentes vestían uniformes policiales. Hombres armados vestidos de policía ingresaron a un centro comercial al norte de Quito y asaltaron una joyería. En un video en redes sociales se logra ver el proceder de estos antisociales. De un asalto y robo de unos individuos que estaban armados. Aparentemente también portaban un uniforme o uniformes de la institución policial. Aparte de eso, también se puede verificar
que uno de estos delincuentes portaba una arma larga. La emergencia fue reportada al ECO 911 alrededor de las 10:25 del día sábado. La Policía Nacional fue alertada y se envió personal policial con 3 patrulleros, 5 motorizados y efectivos de criminalística hasta el lugar de los hechos. Procedió a trabajar en el postdelito con el eje investigativo policial, comenzó a realizar ya el levantamiento de diferentes evidencias y levantamiento también de cámaras del sector, tanto internas como externas, para poder tratar de dar con estos individuos. Tras robar el motín, los antisociales huyeron en motocicletas por la avenida Amazonas en sentido norte-sur. La policía está tras la pista de los delincuentes. 3 ciudadanos fueron detenidos con 107 paquetes de droga destinados al microtráfico en el sector del Beaterio, en el sur de Quito. La Policía Nacional investiga si los detenidos forman parte de una organización dedicada a este ilícito. La Policía Nacional detuvo a 2 mujeres y un hombre quienes en su poder tenían varios paquetes de droga y celulares, según informó el capitán Saulo Velázquez, jefe subrogante del distrito Quitumbe. Mediante los operativos preventivos de patrullaje, logró detectar 3 ciudadanos con actitud inusual, los mismos que fueron encontrados con 107 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, 6 terminales móviles, 3 radios de comunicación y dinero en efectivo. El alcaloide era destinado para el microtráfico en el sector de El Beaterio, al sur de Quito. La sustancia ya está determinándose mediante la pericia, eran de sustancia blanquecina por determinar. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y los indicios en cadena de custodia para los peritajes respectivos. Está revisando lo que son antecedentes penales, de igual forma con el cotejamiento de información, las terminales móviles serán analizadas para determinar si pertenecen o no a alguna organización delictiva. La Policía Nacional mantiene su compromiso de velar por la seguridad de la ciudadanía. Muy bien, avanzamos con nuestro espacio de entrevistas. Se encuentra ya con nosotros Federico Mora. Él es representante de las personas con discapacidad en Santo Domingo de los Áchilas, con quien hablaremos acerca de la situación de las personas justamente con capacidades diferentes en nuestro cantón y también a discutir un poco si es que este cantón en pleno desarrollo y catalogado como moderno, como quieren las autoridades, es o no inclusivo. Porque parte de la modernización es justamente eso, poder incluir a estas personas que por mucho tiempo han sido excluidas sin ninguna razón dentro de nuestra sociedad. Querido Federico, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias una vez más por la oportunidad que nos brindan. En realidad me siento sumamente agradecido porque es importante la apertura o la invitación que ustedes nos hacen para dar a conocer todos estos temas que son de suma importancia para que la gente sepa que sí viven personas con discapacidad aquí en Santo Domingo, que sí hay personas con discapacidad en esta provincia, que sí hay personas con discapacidad que están atravesando totalmente cosas inhumanas y no vemos autoridades que no les... O sea, como que no les interesa. ¿Por qué digo no les interesa? Porque no hay un plan de acción que en verdadmente vaya a mejorar la condición de vida de aquellas personas. Bien, querido Federico, así es, ¿no? Considero que conocemos, pues, de que existen, usted dice que sepan que sí hay, conocemos de que existen, sin embargo, creo que no hay las políticas públicas necesarias para hacer partícipe a esta población con capacidades diferentes de la sociedad como tal. Y lo digo así porque, de hecho, no hay métodos de inclusión, por ejemplo, y la inclusión se ve en todo, en el trato, en las mismas oportunidades de trabajo, en la infraestructura de la ciudad incluso. Usted como representante de las personas con discapacidad, ¿qué cree que le hace falta a nuestro cantón para ser un cantón inclusivo? La participación activa de las personas con discapacidad. Hoy en otro medio de comunicación decía, ¿cuál es el temor? De hacer que las personas con discapacidad participen en cada desarrollo, en cada programa que hagan, porque creo que si diéramos la oportunidad de que la persona con discapacidad participe en cada programa, en cada evento, en cada estructura o en cada vereda, en cada bordillo que van a hacer, se midiera
las consecuencias de se viera y se gastaría hasta menos recursos. Un ejemplo le pongo, no hace mucho vine de Japón. En Japón no hay veredas. No hay veredas, todo es accesible para las personas con discapacidad. Solamente hay bordillos, pero no hay veredas. O sea, todo es igual. Entonces, es un método que podríamos aplicarlo acá para poder tener una accesibilidad adecuada hacia la persona con discapacidad. Ahora, si hablamos del trabajo, tenemos una ley. El artículo 45 de la Ley Orgánica de Discapacidad habla del 4%, pero lamentablemente no se cumple. Ni las mismas instituciones públicas cumplen, peor las privadas. Entonces, hablamos de la contratación de personas con capacidades diferentes dentro o sea, la contratación, ¿no? Dentro de tanto instituciones públicas como también de instituciones privadas. Quiere decir que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades, que puedan también acceder a un trabajo. Sí, justamente de eso. Y como le digo, o sea, si hablamos de la inclusión a la discapacidad o usted mencionaba de una política pública, ¿por qué una política pública no se desarrolla como tiene que ser? ¿Por qué? Porque hay políticas públicas que no son sociales. Hay políticas públicas que son técnicas. Hay políticas públicas que tienen un punto médico. Hay políticas públicas que tienen un punto rehabilitador. Hay políticas públicas que no ven el ser de la discapacidad. Entonces, es por ello que no hay ni ha habido el desarrollo para la persona con discapacidad y, como vuelvo a insistir, como ya lo he dicho en este medio de comunicación, mientras no haya una persona con discapacidad al frente, trabajando en instituciones donde se dice que se trabaja por y para la discapacidad, no va a haber ningún cambio. No va a haber, porque esa persona no siente lo que una persona con discapacidad siente. Esa persona no pasa sentada día y noche en una silla de ruedas. Esa persona sin discapacidad no sabe si necesita un baño, a dónde irse, porque todos los baños no son adecuados. No, pues, buscó un trabajo, pero en el segundo piso. Ellos no sienten eso, pero nosotros sí sentimos y vemos la necesidad, y por eso nosotros damos alguna sugerencia para que sea considerada, pero lamentablemente por la falta de participación es que no hemos sido escuchados. Bien, se han tratado de implementar, considero yo, algunos mecanismos en Santo Domingo, en el Cantón Santo Domingo, para que sea inclusivo. En estas iniciativas se ha tomado en cuenta a las personas con discapacidad. Hablemos, por ejemplo, de las famosas paradas inclusivas que hicieron hace algún tiempo. En el 2018, las paradas inclusivas, que nuevamente este tema lo topamos, las paradas inclusivas eran con un enfoque más integral. Y después vino el señor alcalde, actual alcalde, lo puso las paradas hidráulicas. Las paradas hidráulicas sí sirven a las personas con discapacidad física, pero no a los demás. Porque póngase una parada inclusiva, por ahí suben personas de la tercera edad, coches, mamás con coches, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y todos. En cambio, una rampa hidráulica solamente sube una persona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, o que tenga un andador. Entonces era más integral, pero bueno, ya cambió, pero igualmente nos sirve, pero sí queremos y aprovechamos la oportunidad para hacer el llamado a la autoridad que verdaderamente pues se dé alguna alternativa para que esas rampas hidráulicas den el servicio que tiene que dar a las personas con discapacidad, que no la están dando hasta ahora. Y además también otro tema que hay que tratar en Santo Domingo y que se viene trabajando, de hecho considero yo por eso, es la señalización inclusiva, ¿no? Por ejemplo, los semáforos con audio, porque recordemos que usted como representante de las personas con discapacidad abarca una gran cantidad de situaciones, ¿no? Diferentes, no solo discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, y bueno, un sinfín de condiciones que presentan diferentes personas que radican en nuestro Santo Domingo. Sí, justamente, pero eso de los semáforos sonoros es simplemente activarles. Me acuerdo que desde la administración de don Víctor Manuel Quirola, que en paz descanse, ya había los semáforos sonoros, pero simplemente no los querían activar para que puedan pues guiarse las personas con discapacidad visual.
Entonces no sé ahora si estarán haciendo o no estarán haciendo. Igualmente, ya que usted menciona sobre eso, también pues queremos dar a conocer ya la aprobación del PYT. Dicen algunos que ha sido socializado, pero no sabemos a quién, no conocemos con quién, si fueron personas con discapacidad o no fueron con discapacidad. Simplemente nos dicen que ya socializaron, pero así nos tienen. Entonces, por ello digo, o sea, hace falta la socialización, la integración de esas personas con discapacidad, porque si no hablamos de discapacidad, ¿cómo podemos erradicar la discriminación? ¿Cómo podemos buscar mejores días para las personas con discapacidad si no hablamos de discapacidad? Entonces tenemos que hablar de discapacidad para que no sea un mito una discapacidad, no sea algo raro la discapacidad, sino pues sea algo normal como cualquier cosa. O sea, es algo que verdaderamente a veces sí, la falta de comunicación, la falta de... Porque póngase, a veces nos preguntan a nosotros, ¿puedes barrer? ¿Tú duermes sentado? ¿Tú te acuestas? ¿Tú te bañas? ¿Tú comes? Entonces nosotros comemos como cualquier persona, nos bañamos como cualquier persona, nos acostamos, nos levantamos como cualquier persona. Entonces creo que si había esa política pública que usted menciona, que verdaderamente topara todos esos temas, o sea, fuera aclarando todo esto, y más que todo que si se lanzara aquella política pública y fuera dada a conocer a los medios de comunicación para que los medios de comunicación lo publiquen, fuera un éxito. O también se implementara o se hiciera valer lo que dice el artículo 64 de la Ley Orgánica de Discapacidad, que de dar un espacio semanal a las personas con discapacidad para que interactúen en los medios de comunicación, entonces fuéramos cambiando la metodología y todo esto fuera diferente. Pero en verdad nos falta bastante. Sí, hace falta primero desde el conocimiento, ¿no? Hace falta desde conocer cuáles son las políticas públicas que pueden implementarse, cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad y cuáles son las obligaciones que tenemos como sociedad para poder incluir a estas personas. Bueno, eso como usted menciona, o sea, creo que la parte fundamental es la concientización, es hacer campañas, lo digo nuevamente, ya desde algunas veces que digo hacer campañas, difusiones de discapacidad para que hablen, para que mencionen que la discapacidad existe, que no solo hay un tipo de discapacidad, que hay discapacidades huérfanas, que hay discapacidades raras, que hay discapacidades visibles, invisibles, o sea, hay de todo. Simplemente que a veces los médicos ni siquiera ellos saben, pero necesitamos nosotros, pedimos a gritos que nos den o sea, la oportunidad de participar, que nos den esa oportunidad de decir, bueno, acá estamos, también queremos de esto, y que no vengan y nos digan dedocráticamente o técnicamente, como ellos dicen, es que técnicamente está hecho eso, pero a veces lo técnico a veces no sirve para nosotros, porque cada discapacidad tiene una distinta necesidad, entonces no funciona, y es por ello que necesitamos, como digo nuevamente, la participación de las personas con discapacidad. O sea, no me cansaré de decir que creo que la solución es la participación, la integración. Me acuerdo que había allá en Japón dos personas con parálisis cerebral. Eran esposos, se casaron, vivían solos. Y ellos, o sea, y nos contaban que desde pequeños interactuaban con los niños que no tenían discapacidad. Entonces ellos no absorbieron su discapacidad, sino que de alguna manera, como el cuerpo evoluciona, como ellos ven que hacen, entonces ellos también buscan la manera o el cuerpo les da y salen adelante. Entonces creo que la integración también es importante y hace falta también aquí en nuestro país. Así es, querido Federico, le agradecemos muchísimo por acompañarnos esta noche en este espacio. Yo igualmente quedo sumamente agradecido con ustedes por la oportunidad y siempre es importante estos espacios para dar a conocer los temas de discapacidad. Gracias. Gracias. Es momento ahora de una pausa comercial, no se desconecte, ya regresamos con más información.
avanzamos con nuestro segundo bloque de entrevistas. Se encuentra ya con nosotros el magíster Miguel Quesada, gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Achilas, con quien hablaremos acerca del año de gestión del presidente de la República, el señor magíster también, Daniel Noboa. Gobernador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para los medios de comunicación, buenas noches a esta querida provincia y muchas gracias por este espacio para poder estar en contacto con toda nuestra querida provincia. Muchas gracias, gobernador, también por acompañarnos. Tenemos que conversar, ya que usted es el representante del presidente aquí en nuestra provincia, Santo Domingo de los Achilas, acerca del año de gestión del presidente y qué ha hecho el Estado en beneficio de Santo Domingo de los Achilas durante estos 12 meses. Bueno, aquí en Santo Domingo ha habido mucha inversión, bastante trabajo de nuestro presidente, el compromiso ha sido constante. Ustedes vieron desde el inicio de la gestión, si bien cierto han sucedido algunos eventos que se salen de las manos de lo planificado, sin embargo ahí estuvo nuestro presidente. Comenzamos el puente sobre el Río Blanco, una inversión que en términos normales hubiera costado más de unos 5 millones de dólares, pero fue hecho en un tiempo récord, así como el puente sobre el río Lelia, de igual forma se lo hizo de inmediato. Ahora está cerrando todo este año entregándonos una universidad para Santo Domingo. Entre otros trabajos hemos tenido la repotenciación de la subestación Quito por un valor más o menos de 2 millones de dólares, en donde la transmisión va a permitir, la transmisión eléctrica va a permitir que sea fluida y se ahorre bastantes kilovatios que también son importantes para la ciudadanía. Así es, gobernador, para no irnos, no dar un resumen generalizado, tratemos de segmentar un poco la entrevista. Hablemos de lo que ha hecho el presidente en este año de gestión y el Estado en general en este año de gestión, o sea, dentro de la administración del presidente Daniel Noboa, por ejemplo, en infraestructura, en vialidad en Santo Domingo de los Achilas. Ya, en cuanto a viabilidad, ¿Los puentes? sí, así es. Prácticamente él le dio continuidad a lo que está la concesión con la empresa COSAD, y que es una público-privada, METOP, con la empresa COSAD hacia la vía Quevedo. Van a ser más o menos 39 kilómetros en el sector nuestro, que ahora es visible, estaban avanzando en la salida desde Santo Domingo hacia Quevedo, está casi terminado por completo, ya están en la etapa de señalización y posiblemente Alcaldía se hace cargo de lo que les competen, aceras y bordillos, que va a quedar una salida digna, decente para Santo Domingo. En la vía Las Mercedes sigue trabajando en el bacheo, más o menos con unos 2.000 metros cúbicos de asfalto, que en un convenio con Alcaldía seguimos avanzando. En esta semana están firmándose un convenio con la Alcaldía de la Concordia a fin de intervenir también el paso lateral, que está un poco dañado en el paso lateral de la Concordia. Eso en cuanto a viabilidad. En salud... ¿Qué sucedió antes de continuar con el tema de las Mercedes? Las Mercedes. En la vía Las Mercedes se sigue interviniendo, son 2.000 metros cúbicos de asfalto que se está trabajando aún, estamos bastante avanzados, vamos con unos 1.400 más o menos. Han habido inconvenientes por las máquinas que han sufrido algunos daños, por ejemplo la fresadora le cambiaron algunas partes, algunas piezas, que se nos paró el trabajo unos días, sin embargo ya estaban operando nuevamente. Siguen trabajando, sigue avanzándose en ese sector. Hay un puente sobre el río en el sector de Vallehermoso, de igual forma no ha sido dado mantenimiento por mucho tiempo. Este momento estamos pidiéndole, ya está aceptado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, van a hacer la parte del estudio técnico a fin de que se presupueste para que en el siguiente periodo, o sea, hablamos desde enero, le dé mantenimiento la Alcaldía de Santo Domingo, pero necesitamos los estudios. De igual forma, el puente que va hacia Las Mercedes, sobre el río Toache. Eso en cuestión de vialidad, ¿no? Ahora, en el tema de la salud también es importante, ¿no? La inversión en el sistema de salud, pues yo recuerdo apenas usted ingresó en su gestión como gobernador de la provincia, tuvo que conversar, de hecho, con los proveedores de los centros de salud, conversar también con los directores de cada centro de salud por el tema de medicamentos. Vino hace poco, de hecho, también el viceministro o el ministro de Salud. El ministro de Salud Pública estuvo también acá para constatar, pues, en cuánto porcentaje había, si se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo con el trabajo desde los institutos, desde las instituciones de salud pública. Nos mencionaban o veíamos, revisábamos allí las estadísticas acerca de que se cumple casi un 70% de abastecimiento en los centros de salud a nivel país. ¿Cómo está la situación en Santo Domingo?
Bueno, en cuanto a la medicina, de acuerdo a lo planificado, casi se ha cumplido con 80-90% de abastecimientos en todo lo que es medicina, de acuerdo a lo planificado, porque hay situaciones que se salen de nuestras manos, que no fue planificado, sin embargo hay que conseguir la medicina o a la vez derivarlos a otros hospitales. Aquí es importante recalcar que había una deuda bastante grande con las dializadoras y que tuvimos algunos inconvenientes, inclusive una paralización por parte de ellos, una paralización momentánea de la vía. Sin embargo, el compromiso de nuestro presidente ha sido firme para poder seguir dando el servicio y hay un pago mensual alrededor de 12-13 millones de dólares. Ya se está desembolsando el dinero a las dializadoras. Se está desembolsando, por eso no hemos tenido inconvenientes. Y esto no lo habían hecho los otros gobiernos, son deudas adquiridas de otros gobiernos. ¿Desde hace cuánto tiempo más o menos, gobernador? Vienen de muchos años atrás, no le puedo decir exacto, eso tiene salud, los datos exactos, pero viene de muchos años atrás. Y prácticamente nuestro presidente se ha hecho cargo. Hay desembolsos recontra que importantes, asimismo en inversión a nivel país. Hemos traído inversiones por más de 5.000 millones. El Fondo Monetario Internacional ha desembolsado más de 5.000 millones para el Estado. Recién el presidente hizo un pago para el Seguro Social de 2.500 millones aproximadamente. Eso no lo han hecho en otros periodos, más bien le quitaron al Seguro Social en vez de ponerle dinero. Ahí vemos el compromiso, la responsabilidad constante. Ahora en la seguridad, no se diga, en la seguridad está incrementando. Aquí, solo para Santo Domingo, inicialmente traje un vehículo blindado, no nuevo, pero después trajimos 6 vehículos blindados más. Ahora se están incorporando 124 camionetas para toda la red vial de la costa especialmente, en donde esas van a estar equipadas y va a ser una policía de carretera, en donde vamos a tener mayor presencia militar y policial, que eso es lo que sirve para disuasión de toda la delincuencia Eso respondiendo también las necesidades y las peticiones del sector de la transportación pesada, que estaba sufriendo de asesinatos, extorsiones en las vías estatales y que de hecho también protagonizaron una manifestación aquí específicamente en Santo Domingo de los Áchilas. Usted atendió a esa manifestación también y pues han llegado estos resultados, ¿no? Así es, y en ese entonces yo recuerdo que luego de que tuvieron el cierre de la vía en el kilómetro 7, llegaron a la gobernación y les pregunto qué es lo que está sucediendo, ¿por qué? ¿Por qué no vienen a conversar conmigo primeramente? Antes de cerrar la vía. Y me dice, sí, tenemos problemas, nos están matando a nuestros transportistas. Le digo, ¿en qué sector es el sector que más están teniendo problemas? Entre el Empalme y Balsar. Entonces mi pregunta hacia ellos era, ¿es la responsabilidad del gobernador de Santo Domingo el Empalme y Balsar? Los reclamos deben ser puntuales de la provincia de Santo Domingo, no de otras provincias. Ahí es cuando comenzamos a trabajar en la Mesa de Seguridad Nacional y los resultados han sido visibles para todo el Ecuador entero. Usted está siendo parte de eso. Yo soy parte de la Mesa de Seguridad Nacional con el doctor Luis Ávila, el subsecretario de Gobernabilidad, que él está haciendo un excelente trabajo. Esa articulación es la que necesitamos, trabajar en conjunto, autoridades de todas las provincias, autoridades de todo el país, para poderle sacar adelante a cada una de las provincias y por consiguiente a todo nuestro país. Muy bien, eso en cuestión de seguridad es lo que se ha trabajado, la implementación, por ejemplo, de vehículos tácticos. Ahora en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hay 7 vehículos tácticos que han sido entregados a las Fuerzas Armadas para que patrullen los sectores, no solo el sector urbano, sino también el sector rural. A propósito, de hecho, se ha hecho un incremento también de seguridad en los sectores rurales, puesto que la delincuencia migra, ¿no? Y al centrarse todos los operativos o los controles en el sector urbano, hubo un tiempo en que la delincuencia migró hacia el sector rural, incluso hubo asentamientos militares en los sectores rurales. Así es. Ha habido mayor presencia de la fuerza militar a fin de disminuir estos eventos que estaban dándose fuera de la provincia, fuera del cantón, perdón, en la parte rural de la provincia. El gobierno ha tenido tanta responsabilidad, ha cumplido casi con la mayoría de los proveedores. Han habido desembolsos por más de 12.000 millones de dólares a nivel nacional, de los cuales 2.500 eran específicamente 2.595 fueron heredados de gobiernos anteriores, no solo era nuestra deuda, y sin embargo ha cumplido. Ustedes saben que la cartera de Estado con la que se hizo cargo nuestro presidente no superaba los 160 millones de dólares, y ya teníamos una deuda aparente de 2.300 millones de dólares, gasto corriente. Y luego para fin de año, en realidad cuando ya cerraron todas las cuentas,
estábamos con una deuda de más de 4.500 millones de dólares. Es decir, no era real los 2.500 millones que aparentemente había de deuda en gasto corriente, sino más de 4.500 millones. El presidente Noboa sabía a lo que se enfrentaba cuando asumía la presidencia de la República del Ecuador en 2023. El presidente se hacía cargo con conocimiento de lo que está prácticamente le transparenta el otro presidente. Pero cuando ya se hace cargo real, ahí es cuando se ve los verdaderos problemas que tiene el país. Cuando ya llega a la presidencia de la República del Ecuador. Así es. Hay muchas cosas que no fueron comunicadas con antelación. Entonces, sí es importante tener conocimiento claro de todo lo que está pasando en nuestro país para poder hacer una valoración de cómo ha trabajado nuestro presidente. Nuestro presidente ha hecho cosas increíbles, impresionantes para poder cumplir con el Estado y lo está cumpliendo en todos los sentidos, salud, educación, seguridad principalmente. No creo que hubiera podido otro gobierno que no tome decisiones firmes como las que ha tomado nuestro presidente, combatir la inseguridad como lo está haciendo, con responsabilidad y sobre todo poniendo el cuerpo, principalmente. Así es. Algo de lo que sí tenía conocimiento el presidente Daniel Noboa era justamente de la situación energética del país, por lo que iba a atravesar y sabiendo, por supuesto, que venía una sequía que tenía que enfrentar como gobierno asumiendo la presidencia de la República del Ecuador en 2023. En ese contexto, y lo dijo de hecho, que iba a solucionar ese problema dentro de 9 meses. En ese contexto quisiera saber, gobernador, que usted nos diga, sé que conoce de primera mano porque de hecho ya lo hemos conversado, cuáles han sido las acciones que ha implementado el gobierno de Daniel Noboa, este gobierno, el gobierno que está actualmente en el Ecuador, para enfrentar esta crisis energética. Bueno, ha sido puntual y ha sido bastante comprometido con todo el tipo de acciones que ha hecho para enfrentar la crisis energética que afronta nuestro país, que no se debe específicamente a la falta de planificación. Ustedes saben que las condiciones del clima, las condiciones de meteorología no se prevé aquí en el centro del mundo con puntualidad, con exactitud. Tenemos cambios. El año pasado decían que va a haber un fenómeno del Niño que va a inundarlo a todo el Ecuador y resulta que no tenemos agua. Entonces no hay un pronóstico muy bueno. Sin embargo, activó de inmediato, o mejor dicho, tomó la rienda de la represa que no había sido tomada en cuenta en años de igual manera, abandonada prácticamente desde el 2007 podríamos decir, y luego en el 2017 prácticamente abandono total el proyecto Toachi Pilatón. Tenemos una hidroeléctrica ahí. La hidroeléctrica está en el 99% y ya están llenándose, cerraron las compuertas, está llenándose. Esperamos que en mediados del mes de diciembre ya esté llena por completo. Se va a poner en ejecución la primera turbina, ya va a encenderse. ¿Cuándo iniciarán las pruebas ya de Toachi Pilatón? Por mediados del mes de diciembre vamos a emprender una turbina. Ahí ya comienzan las pruebas y vamos a generar unos 80 megas aproximadamente. Y para marzo, abril va a estar funcionando en su totalidad, que hablaríamos de 254.4 megas por parte de la represa Toachi Pilatón, que es un sistema bastante técnico lo que se ha hecho ahí. Está aprovechándose la corriente del río Sarapullo que pasa inicialmente, llega hasta el embalse, pasa por los túneles y inicialmente generaba cierta cantidad de megas, pero debido a la forma como está estructurado va a generar aproximadamente 50 megas más. Por eso se llega a los 254.4 megas. Muy bien, y esto no beneficia solo a Santo Domingo, ¿no? Eso hay que ser específico. El beneficio es a nivel nacional y ustedes conocen, hay un proyecto en Quevedo, un proyecto salitral, entre otros proyectos que están en el país que van a inyectar más de 900 megas al país. Bien, y finalmente, creo yo, la bandera de la campaña del presidente Daniel Noboa se basó justamente en la generación de empleo, específicamente en la generación de empleo de jóvenes, puesto que él es un presidente joven, uno de los más jóvenes creo a nivel mundial, y en esa confianza mencionaba él dentro de su campaña, que de hecho considero yo que fue eso lo que lo llevó un poco a la presidencia de la República del Ecuador, el impulsar el empleo joven. Entonces, en eso, ¿cómo ha trabajado el Estado durante este año de gestión? Todo el tiempo ha reafirmado el presidente y ahora mismo estamos con un proyecto de nuestro presidente para darle trabajo a más de 80,000 jóvenes que están sin ocupación. Eso ustedes ya conocen más por las redes sociales y información fehaciente de igual forma que están indicando cómo inscribirse, qué es lo que tienen que hacer
y vamos a dinamizar la economía del país mediante el empleo para estos jóvenes. 80.000 jóvenes. 80.000 jóvenes. Muy bien, y además de eso, hoy es el Día Mundial contra la no violencia de género, ¿no? Usted participó ya, creo, allí de algunas marchas que se Bueno, realizaron. las actividades de las marchas no estuve en la mañana, delegué por algunas situaciones que tenemos en la provincia que también se nos han presentado. De igual forma estuvimos en la gobernación con capacitadores para nuestros tenientes políticos, para que ellos sean encargados de masificar esa información y apoyar a la violencia. A la no violencia A la contra no violencia. no violencia de género, ¿no? Y eso Así justamente iba a consultar en esta administración, ¿qué se ha hecho justamente para impulsar este empoderamiento femenino, obviamente, y también justamente poder enseñarles o capacitar a las mujeres y hombres también, que también son víctimas de violencia, por supuesto, a denunciar, por ejemplo, qué campañas se han emprendido, esto ya un poco en el ámbito más social, ¿no? Para erradicar justamente esta violencia y también implementar nuevas políticas que permitan a las mujeres y hombres también ser más independientes y no tener que depender de su agresor. Bueno, desde la Presidencia de la República han habido capacitaciones constantes que son las que permiten socializar en toda la comunidad lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y nuestras autoridades conocen, hemos sido parte de estas capacitaciones, conocen qué actividades tienen que realizar en cada una de sus parroquias, cada uno de los sectores urbanos, a fin de evitar la violencia de género en todos los ámbitos. Y finalmente la Universidad para Santo Domingo de los Áchilas se ha aprobado ya el segundo proyecto por unanimidad, ¿no?, de la Asamblea Nacional, con el apoyo del oficialismo también. El proyecto definitivo, pues, para la creación de la Universidad de Santo Domingo, una universidad en donde está asignado pues un presupuesto de $35 millones y que iniciará con 4 carreras que están pues pensadas en base a un estudio, a una planificación que se ha realizado. Esto creo yo que es el sueño de todos los santodomingueños y además también la lucha de varios actores políticos, sociales, por supuesto también, y del gremio de estudiantes y de docentes. Bueno, más que una lucha, fue una promesa, un compromiso de nuestro presidente, y ustedes conocen que todos los compromisos que ha dado nuestro presidente no los cumple en un periodo alargando el tiempo, lo ha hecho en tiempo récord y es una de las promesas más que las cumple en tiempo récord. Ya está prácticamente, el día de mañana va a ser la firma de la sanción de la ley y tendremos una universidad en los próximos años para Santo Domingo, una universidad pública que, si bien es cierto, en la actualidad tal vez no siente esa necesidad la población de Santo Domingo. Aún con las universidades que tenemos suple hasta cierto punto la juventud, pero necesitamos de aquí al 2027, necesitamos ya una universidad extra. La población sigue incrementándose notablemente en Santo Domingo y esta es una noticia espectacular para todos los jóvenes que ya no van a tener que alejarse de su provincia, van a tener una universidad en casa con las expectativas que ellos piden, ellos se plantean y los objetivos que ellos pretenden alcanzar. Bien, gobernador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la población de Santo Domingo. Les invito a seguir confiando en sus autoridades. Nuestro presidente está trabajando día a día por sacar adelante a nuestro país y, por qué no decirlo, comenzando desde nuestra provincia. Así es, gobernador, gracias por acompañarnos. Despedimos al magíster Miguel Quesada, gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, con quien conversábamos acerca del año de gestión del presidente Daniel Noboa. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Avanzamos con información en este punto. La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Santo Domingo anunció la reducción de los horarios de suministro de agua potable a la población por reducción del caudal del río Lelia. Las autoridades solicitan a la ciudadanía no desperdiciar el líquido vital. Tras la disminución histórica del caudal del río Lelia, la cual ha sobrepasado los límites más bajos debido al estiaje, la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Santo Domingo anunció que alrededor de 50 barrios que reciben agua potable las 24 horas tendrán reducciones en sus horarios de suministro. Nosotros tratamos alrededor de 980 litros por segundo, hoy estamos tratando 800, entonces prácticamente ha bajado considerablemente el caudal, inclusive el caudal ecológico que debemos de dejar.
barrios. Prácticamente son alrededor de 50 barrios. Si ustedes entran a la página de la embajada, ya está publicado qué barrios les toca. Si bien es cierto, la zona 1, donde está el portal del agua, por ejemplo, está de 10 de la mañana a 10 de la noche. En la zona 6 está, por ejemplo, desde el 9 de la mañana a 9 de la noche. Y desde el sector 8 a las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. El gerente de MAPA señaló que también se implementarán restricciones para el uso de tanqueros de agua, priorizando su empleo únicamente en casos especiales para evitar el desperdicio de líquido vital en medio de la crisis actual. Hizo una restricción de tanqueros porque la verdad ha habido una avalancha de compra de tanqueros de agua potable que se está saliendo a las diferentes parroquias y prácticamente nos está restringiendo el caudal. Nosotros, si bien es cierto, procedemos a vender en casos muy especiales, por ejemplo, decir para un hospital, para las escuelas o los niños tal vez, no dejarles desabastecidos de esa zona, pero nosotros, inclusive hoy tarde tengo una reunión con las cooperativas de tanqueros para hacerles entender la situación y que yo sé que habrá gente o choferes que viven de este negocio y la idea es hacerles entender que por esta situación emergente nosotros vamos a tener que restringir ese uso de los tanqueros. Por su parte, el alcalde de Santo Domingo hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable el agua potable, solicitando evitar su mal uso durante este periodo crítico. Los ríos están secos, no hay luz, entonces implícitamente no desperdiciar el agua. En eso les pido a mis ciudadanos, tengan la bondad de ser austeros con el uso del agua. No prohibido lavar los carros. Ya vamos a poner una normativa, que el carro que le encontremos con los agentes de control de tránsito y lo estén lavando afuera de la casa, que se lo lleven al patio de revisión. No puede ser posible que no tenemos ni para los seres humanos, para nuestros ciudadanos, y esté alguien lavando el carro con el agua que manda el EMAP. Mientras tanto, los ciudadanos expresaron su preocupación ante la reducción del suministro, ya que esto impactará actividades cotidianas esenciales. La población espera que se implementen estrategias efectivas para garantizar el acceso al agua potable y minimizar las afectaciones en el día a día. El gobierno ya realiza las primeras pruebas técnicas en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. La central producirá inicialmente 68 megavatios. Se espera que comience a operar el 17 de diciembre del 2024. Solo probando con el agua que ya está en movimiento mecánico, fue parte del mensaje que escribió la ministra encargada de Energía Inés Manzano en sus redes sociales para informar que estaban realizando las primeras pruebas técnicas en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Según las planificaciones del gobierno, empezará a operar de manera parcial en diciembre de 2024, exactamente el 17 de ese mes. En días pasados, Manzano ya había hecho alusión al tema. Yo presencié el llenado del embalse. Estamos haciendo primera fase el 17 de diciembre y esperamos que al siguiente en enero sean los otros 69 y ahí el saldo en febrero. En este contexto, ¿será que la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica planificada para el próximo mes influyó para este reciente anuncio? Y como ya lo prometí nosotros en diciembre, ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. Toachi-Pilatón generará en total 204 megavatios para el Sistema Nacional Interconectado. Hace más de un mes, el presidente Daniel Noboa inspeccionó las obras en la hidroeléctrica. En exclusiva para Majestad Televisión, el expresidente Rafael Correa opina sobre la creación de la universidad en Santo Domingo, un tema clave para la educación en la región. Además, realiza un análisis sobre la crisis energética que atraviesa el país. ¿Por qué vamos a negar, como se ha corrido el rumor, el derecho a estudiar a los jóvenes de Santo Domingo? Y la idea era consolidar la ESPE, una universidad de categoría A. Por favor, jóvenes de Santo Domingo, padres de familia, de categoría A. No una universidad en el papel, que la van a empezar a hacer y que dicen que van a invertir 35 millones en 5 años, no es que mañana, ¿no? Tenemos ya una extensión de una universidad de categoría A. Lo lógico no era fortalecer esa extensión para convertirla en la Universidad de Santo Domingo. Los cortes de luz, queridos hermanos de Santo Domingo, queridas ecuatorianas, son culpa del gobierno. Si hubiera sabido qué hacer, en lugar de ser un charlatán, ¿no? Desde el primer día no tendríamos cortes de luz. Se hubiera reparado enseguida el parque termoeléctrico, se hubiera contratado enseguida barcazas, se hubiera ahorrado energía para tener los embalses llenos y enfrentar la sequía que sabían que iba a existir. Se lo dijo en el debate. Reconoce
que no arregló las termoeléctricas, pero se justifica diciendo que no dejaron plata. Pero sí tuvo plata para pagar deuda externa, miles de millones. Sí tuvo 60 millones para gastarse una consulta por pura politiquería, porque no sirve para nada esa consulta. La economía ha sido manejada muy mal. Se aumentaron impuestos sin incrementar inversión pública. Eso es tremendamente recesivo. Eso perjudica el crecimiento económico, genera desempleo. Eso genera migración, pobreza, desigualdad, que redunda en más violencia. Porque la violencia no solo se combate, queridos jóvenes, queridos hermanos de Santo Domingo, con más policía, más pistolas. Se combate también con empleo, con equidad, con servicios públicos, con educación y con dignidad. Las multas aplicadas por radares en municipios tipo B no serán válidas según la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sin embargo, en Santo Domingo estos dispositivos son regulados por el municipio de este cantón, los cuales continúan aplicando sanciones a los conductores. La Comisión de Tránsito del Ecuador informó que desde el 20 de septiembre las multas aplicadas por radares en las vías estatales del país en los municipios tipo B no son válidas. Así lo confirmó el comandante de la CTE en Santo Domingo, quien precisó que esta disposición solo es aplicable en las localidades correspondientes a esa categoría. A partir de septiembre la Comisión de Tránsito, por medio de el gobierno, nuestro presidente, dispusieron dar por terminados los convenios con las mancomunidades y los GAC tipo B, en referencia a los radares, ¿ya? Entonces, obviamente, a partir de esa fecha ya cualquier citación no es válida. En Santo Domingo, competencia la tiene el municipio. La última reunión que mantuvimos con autoridades, el señor alcalde dispuso de que los radares iban a entrar a mantenimiento. A pesar de que en Santo Domingo los radares están bajo el control del municipio local y el alcalde ha anunciado su mantenimiento y revisión, las multas siguen registrándose, lo que ha generado malestar en los conductores. Así lo expresa el abogado Ángel Chum, quien señaló que quienes se vean afectados por estas sanciones deben seguir los procedimientos legales establecidos para poder impugnarlas. El alcalde ha mencionado que los radares que están colocados en las redes estatales de aquí del Cantón de Santo Domingo entrarían en una especie de mantenimiento, de calibración, para que no haya después inconvenientes por esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha quedado en eso, en un simple comunicado, en rueda de prensa y absolutamente nada más. Siguen siendo entre comillas legales. ¿Por qué? Porque desde el inicio se ha dicho que nunca se cumplió con lo que dice la ley. Lo que el ciudadano, si no está conforme, lo que debe hacer es contratar a un abogado, porque se obliga a contratar a un abogado, y acudir a la instancia judicial, es decir, ante un juez competente para que pueda resolver si esa multa es válida o no. Además, destacó que esta problemática no solo afecta a los transportistas, sino a los conductores en general, quienes esperan que las autoridades tomen medidas para eliminar los fotorradares en las vías estatales de la ciudad con el fin de evitar futuras afectaciones. Se están manteniendo reuniones, autoridades locales de aquí, del Cantón de Santo Domingo, también representantes del transporte de Santo Domingo, en coordinación obviamente con el Ministerio de Obras Públicas, porque él es el principal ente rector también del transporte y del tránsito. Es un perjuicio a nivel nacional, es un perjuicio a nivel local de todos los santodomingueños, de todos los ecuatorianos y de todos quienes transitan en las redes estatales y perimetrales que pasan en el Cantón de Santo Domingo. Mientras tanto, los conductores deben continuar manejando con precaución para evitar multas y sanciones a través de estos dispositivos, hasta que las autoridades y el gobierno nacional establezcan una medida definitiva para suspender el funcionamiento de estos fotorradares en las vías estatales de Santo Domingo. Moradores de la urbanización Jaramillo Delgado tienen el sector sin veredas y con una gran cantidad de maleza y polvo. Ellos piden atención a las autoridades para que la localidad reciba mejoras. La falta de arreglo de las calles de la urbanización Jaramillo Delgado, falta de veredas y una gran cantidad de maleza tienen preocupación a los moradores de este sector. Ellos exhortan a las autoridades para recibir obras. En más de 10 años que vengo no he visto ninguna mejoría. Yo quisiera pedirles a las autoridades que se acuerden de este barrio, de esta urbanización que llaman, ¿no? Y nos cobran de veredas, de alcantarillados, todo, pero cuando el alcantarillado también nosotros mismos lo ponemos, las tuberías, todo lo que hacemos nosotros a lo que nos alcance, porque no queremos vivir así. Cuando llueve esto es feo. De esta parte de aquí sale el agua todo
Entonces esto nos perjudica bastante con el carro, no podemos salir, así no tenga carro, viene un taxi y no se quiere meter para acá. La inseguridad es del diario vivir. Los moradores mencionan que ninguna hora es segura para transitar y que los más afectados son los estudiantes, ya que son quienes circulan con frecuencia y están en peligro por la gran cantidad de antisociales que llegan al sector. Tenemos una cámara así, los vecinos que ponen así, de ahí así ayuda de las autoridades no tenemos, por eso le pedimos a las autoridades que nos ayuden bastante porque corremos bastante peligro en la noche, en la mañana los estudiantes que salen son robados las computadoras, los teléfonos, le quitan, aquí no hay nadie, solo nosotros nos defendemos como podemos ya. Entonces quisiera que el señor alcalde, las autoridades se acuerden porque un día cuando inauguraron la calle de la transversal de allá, sí nos dijeron que nos iban a ayudar, desde acá estuvimos contentos, pero no ha llegado ese día. Los habitantes solo piden que la urbanización Jaramillo Delgado reciba obras para que tenga una mejor presencia. Además, ellos hacen énfasis en que mantienen sus pagos como ciudadanos al día y que lo mínimo que requieren es tener mejoras en la localidad. Bien, y avanzamos ya con nuestro resumen internacional. En este punto, gracias a quienes continúan enlazados a nuestra señal. Al menos 23 heridos dejó un ataque ruso en una zona densamente poblada del centro de Kharkov en Ucrania, según el alcalde. Por otro lado, el naufragio de un barco turístico en el Mar Rojo, Egipto, dejó 17 desaparecidos, mientras que 28 personas fueron rescatadas, según informaron las autoridades de esta localidad. Esto y más en nuestro resumen internacional. La brasileña JBS, la mayor empresa cárnica del planeta, suspendió el suministro a los supermercados de Carrefour en Brasil en protesta por la decisión del grupo de que sus tiendas en Francia dejen de comprar carne del Mercosur. El ataque a las 8:30 de la mañana tuvo como objetivo una zona de bloques del centro densamente poblada, explicó el alcalde de Kharkov. 17 personas, entre ellas varios extranjeros, están siendo buscadas y otras 28 fueron rescatadas después de que un barco turístico naufragara el lunes en el Mar Rojo, informaron las autoridades de Egipto. Al menos 16 personas perdieron la vida y 7 permanecen desaparecidas por un corrimiento de tierra que impactó contra un poblado de la isla de Sumatra, en el este de Indonesia, informaron este lunes los equipos de emergencia. Así finalizamos esta tercera emisión de El Informativo a través de la señal de Majestad de Televisión. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.